Bueno, daremos inicio a la competencia. El tema a debatir ¿es la crisis de los valores occidentales producto de la posmodernidad? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de San Joaquín, equipo que defiende la postura afirmativa, y Puerto Montt, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa, el equipo de San Joaquín se encuentra conformado por Nicolás Zúñiga Orellana, Gary Navarro Troncoso, Juan Pablo Díaz Barrios, Daniel Alfaro Contreras y Gabriela Torres Méndez, y como capitán del equipo, Nancy Lorca Navarro. La postura negativa, el equipo de Puerto Montt se encuentra conformado por Mauricio Uribe Muñoz, Nicole Farías Asensio, Mario Cárdenas Barría, Natalia Sandoval Mercado, Damaris Valenzuela Rivera y capitán del equipo Cristian Venega Barría. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado que nos acompaña está compuesto por doña Valentina Guajardo, licenciada en Historia, mención en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Ciencias Políticas del Instituto de Rennes de Francia y candidata a magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Don Andrés Moltedo, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Psicología, magíster en Psicología Clínica, magíster en Sexualidad Humana, Universidad de Laguna, España, psicólogo clínico acreditado, autor de más de 40 artículos científicos y capítulos de libro, miembro honorario de la Academia Cognitiva de la Marca, Italia, 18 años de experiencia docente universitaria en pre y posgrado en Chile y en Italia. ¿Quién será el presidente en esta ocasión del jurado? Y don Marcelo Vázquez, periodista de la Universidad de Playa Ancha, magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jefe de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Daré una breve descripción ahora del formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciar y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tienen 5 minutos para realizar su ronda de análisis y pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. Finalizada esta explicación, daremos entonces inicio al debate. Corresponde la presentación al equipo que defiende la postura a favor, al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Posmodernidad es el nombre que se le da a la época actual, donde ya no importa el mañana, sino vivir intensamente el presente. Michael Musopoli. Buenos días a todos, mi nombre es Nicolás Zúñiga y en el tema que corresponde debatir el día de hoy es la crisis de los valores occidentales producto de la posmodernidad. Junto a mi equipo les demostraremos que sí. Comencemos primero entendiendo conceptos claves. Primero, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es un movimiento cultural que nace en la década de los 80 y que principalmente se caracteriza por la crítica al racionalismo, la atención a lo formal, el eclecticismo y busca nuevas maneras de expresión, pero que carecen de ideología y de compromiso social. Ahora bien, pasando a otro concepto clave, crisis. ¿Qué es crisis? Crisis es el cambio profundo tanto de un proceso o una situación.
o de la percepción de ambos, pero que no necesariamente es un cambio que sea positivo o negativo. Simplemente es el cambio de un estado A un estado B, en el cual este estado A cambia su paradigma. Otro de los conceptos que debemos comprender es cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es la descripción, tanto física como psicológica, de un sujeto o de un objeto, la cual es dada por un individuo o un grupo social. Señores del jurado, tenemos que comprender el concepto más clave de esta tesis, el cual son los valores occidentales. El señor George Birch, filósofo norteamericano, nos comenta que los valores occidentales se pueden resumir en básicamente 3 pilares fundamentales. El pilar número 1 es el respeto a la vida humana, el pilar número 2, la familia, y el pilar número 3, la ley. La línea argumentativa de nuestra bancada se basará básicamente en demostrar que fue la posmodernidad la que entrega esta crisis a estos 3 pilares fundamentales. El argumento número 1. El respeto hacia la vida humana. Antes de comprender esto, hablemos un poco sobre la vida del hombre moderno. El hombre moderno buscaba algo muy contrario a lo que se busca el día de hoy. Buscaba el desarrollo humano. Toda la ciencia, todas las tecnologías, todo el avance que creaban todas estas personas del modernismo estaba en pos de un bienestar común. No tanto de alguna ganancia monetaria, alguna ganancia más material, sino que el desarrollo humano. Pero entonces, ¿cuál es la problemática de esto? ¿Qué le pasó a ese hombre moderno lleno de esperanzas y sueños? Se le jugó en contra, tuvo un arma de doble filo. Muchos avances tecnológicos resultaron ser catastróficos, como por ejemplo la división del átomo con la bomba atómica. Entonces, este hombre moderno pierde las esperanzas, se convierte en individualista. Y de esta forma es como pasa al posmodernismo y demostramos que es justamente esto como afecta a la crisis de los valores. Muchas gracias. Gracias. Corresponde ahora la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Su turno es al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, miembros del distinguido jurado, señora moderadora, público en general, compañeros de bancada contraria. Antes de partir con el tópico, me presento, mi nombre es Mauricio Uribe, represento la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, equipo 1 de la ciudad de Puerto Montt. Ante el tópico, ¿es la crisis de los valores occidentales producto de la posmodernidad? Nuestra postura es absoluta y totalmente en contra. Pero antes de partir señalando nuestros argumentos, entregaremos algunas definiciones que consideramos relevantes e importantes para poder afirmar esta postura de un modo coherente y convincente. En primer lugar, vamos a definir crisis según el politólogo italiano Gianfranco Pasquino, el cual en su diccionario de política del año 1998 lo define como un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema. Se trata entonces de un cambio cualitativo que puede acarrear consecuencias tanto positivas como negativas. Por otro lado, según el psicólogo norteamericano Milton Rockich, los valores son creencias que prescriben el comportamiento del ser humano y que en transcurso del tiempo se pueden transformar perfectamente en hábitos. Por otro lado, según el diccionario de la Real Academia Española, versión online, el término Occidente es utilizado para poder definir a un sector geográfico del mundo o también concretamente a los países occidentales. Puede ser definido también para poder señalar o referirse a un conjunto de una cultura en específica o a una cultura determinada propiamente tal. ¿Ya? En este sentido, sin embargo, a lo que acabo de señalar, se trata de un concepto, cuando hablamos de Occidente, de un concepto poco arraigado en lo que es lo geográfico, puesto que hace más hincapié en otros factores como la filosofía, los factores culturales, los factores sociológicos, incluso los factores artísticos. ¿Ya? Lo que hace la diferencia entonces entre lo que se denomina el mundo oriental y el mundo occidental.
Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, define también lo que es posmodernidad como un conjunto de fenómenos e ideas que emergen desde la segunda mitad del siglo XX, marcado esta época, ¿no es cierto?, como hito principal que da punto inicial a este nuevo cambio de era en el mundo, ¿no es cierto?, la caída del muro de Berlín. La posmodernidad tiene varias características. La primera de ellas, ¿no es cierto?, es que surge de tal manera la no aceptación de verdades como absolutas. La posmodernidad también se caracteriza por relativizar lo que la modernidad durante mucho tiempo se empeñó en universalizar. También aquí surge la posibilidad de cuestionar lo incuestionable, surge la posibilidad de poder refutar ideas, incluso de modificar la realidad. Por otro lado, también es importante señalar el cristianismo. El cristianismo nosotros lo utilizaremos, ¿no es cierto?, como uno de ejemplo dentro de nuestro primer argumento, que es el argumento denominado argumento histórico, y que nosotros lo consideramos como el principal valor de Occidente, siendo el cristianismo el principal valor de Occidente y conocimiento general. Todos sabemos que el cristianismo ha sido afecto a múltiples cambios, crisis constantes, ¿no es cierto?, los cuales esta bancada se hará cargo de poder señalar y poder afirmar que esa crisis sufrida por este principal valor occidental denominado cristianismo no tiene su origen en la posmodernidad, sino que simplemente y concretamente en la retirada de la Iglesia Católica como reguladora valórica, de esta crisis. En definitiva, nuestra bancada se hará cargo de poder defender nuestra postura en contra en base a 3 líneas argumentales. La primera ya la definimos, el argumento histórico; el segundo, el paradigma científico como regulador de la conducta valórica; y en tercer lugar, la interculturalidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Uribe y represento a la sede Puerto Montt, equipo 1 de la Corporación Santo Tomás. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde su turno al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gary Navarro. Y continuando con la línea argumentativa de nuestra bancada, queremos partir por nuestro segundo argumento, el cual es el quiebre del segundo pilar fundamental que mencionó mi primer orador, la familia. La familia, en la modernidad, se consistía básicamente en un valor arraigado del catolicismo, como lo decía la bancada contraria. ¿Pero por qué? Porque conformaba la familia como padre, madre e hijos, y consideraba que el matrimonio era para toda la vida. ¿Cuándo esto entra en crisis? Cuando principalmente, como lo dijo la bancada contraria, el hombre empieza a cuestionarlo todo. Y el hombre cuestiona: ¿por qué yo debo estar con una persona que ya no siento afecto con ella para siempre? ¿Por qué debo seguir las dogmas o doctrinas que me inculca la Iglesia Católica si ya no siento que satisfacen mis necesidades como tal? Y es aquí donde se produce el quiebre y genera 2 puntos. Que se acaba el patriarcado familiar. Antes se entendía como papá, mamá e hijos, ahora pasa a ser una familia emotiva. Tomo su pregunta. ¿De qué forma el posmodernismo se encuentra valorado como dogma? Déjeme terminar con mi idea y le contestaré su pregunta. Esto se trataba principalmente, al ser un afecto emocional, que la familia ahora yo considero una persona, mi hermano, mis primos, como familia, porque son afectos. Ya no es el arraigo patriarcal que había antes por el cristianismo. Contestando la pregunta de la contraparte, voy a mencionar que principalmente el postulado de la posmodernidad es aún ser un cambio, a cuestionarlo. ¿Ya? Es cuestionar todas las ideas que antes habían en la modernidad. Por eso se produce esta crisis. ¿Es el posmodernismo una teoría completamente aceptada por la comunidad filosófica? Bueno, a esa pregunta, este debate está haciendo principalmente énfasis que la crisis de los valores es culpa de la posmodernidad, no es si es una faceta filosófica. Ahora, continuando con nuestro tercer argumento, es cómo se rompe y se quiebra el tercer pilar fundamental, el cual fue mencionado como la ley. Esto, y vuelvo a hacer hincapié en que había un antes y un después donde se produce el quiebre. En la modernidad, las personas creían en las instituciones. ¿Por qué? Porque confiaban que satisfacían sus ideales que ellos querían alcanzar, los cuales eran
un ideal de justicia, un ideal político o un ideal económico, por dar algunos ejemplos. Luego de esto, hay un quiebre cuando las instituciones no logran satisfacer nuestras necesidades, y es donde entra uno de los puntos importantes que causa el posmodernismo, que es la individualidad. Ya dejo de ver el bien común y busco satisfacer mis necesidades primero. Luego veo el resto. No estoy diciendo que sea malo, sino que solamente estoy cambiando una prioridad para hacer la autorrealización. Esto conlleva a dos puntos importantes. Las instituciones ya no satisfacen mis necesidades, con lo cual yo busco satisfacer mis necesidades con otro sistema. Por eso yo me salgo de este sistema y se puede manifestar en dos formas. Uno, si la persona antes hacía un delito, se castigaba. Ahora yo siento que no cumplen con eso o no se castiga. O para mí no es el suficientemente castigo y busco la justicia por mis propias manos. Y como segundo, se considera la baja tasa de aceptación política, la gente que va a votar. ¿Por qué? Porque ya no se sienten identificados con ese sistema. Por lo antes mencionado, muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenos días, distinguido jurado, señora moderadora, compañeros de la bancada contraria y público en general. Mi nombre es Nicole Frías y represento a la postura en contra, sede Puerto Montt. La crisis siempre produce cambios. Los valores occidentales que actualmente poseemos han cambiado y se han modificado en base a diversos factores, no necesariamente en base al posmodernismo. El argumento 1, que primero denominaremos argumento histórico, establece que la crisis es un cambio cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? De que el cambio es necesario para continuar con el desarrollo y con la historia de la humanidad. Sin el fenómeno de la crisis, la sociedad no hubiera evolucionado, no hubiéramos cambiado y no hubiéramos tenido importantes valores occidentales como los que poseemos hoy, señores del jurado, como por ejemplo las garantías. Las garantías constitucionales no tenían un reconocimiento universal, sino hasta el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, y no menos importante, existen autores que resaltan los valores occidentales, como el profesor Huntington, quien resume los valores de Occidente como liberalismo, democracia, constitucionalismo, respeto a los derechos humanos, entre muchos otros. Si según su bancada, la posmodernidad no es el factor que define la crisis de los valores, ¿cuál es? Tenemos diversos argumentos. El primero de ellos es el histórico que estoy dando. Más tarde hablaremos de la globalización y el cambio del paradigma científico. Continuando con mi argumentación, podemos establecer que otro de los valores que establece el cambio de los valores occidentales es la separación Iglesia-Estado, que en el caso de Chile fue en el año 1925. Continuando con la argumentación, segundo argumento, el paradigma científico como regulador de la conducta humana. Todos los seres humanos nos desenvolvemos en la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Eso es obviamente de esta forma. Sin perjuicio de ello y con el avance de la ciencia, hemos logrado cambiar valores occidentales. Y hablaremos de ello haciendo referencia a dos ejemplos, que tienen que ver con el adulterio y con la salud. En el caso del adulterio, podemos establecer que antes un hombre evitaba ser infiel a su pareja principalmente por valores de índole cristiano, que con el paso del tiempo han perdido importancia, como el respeto, la fidelidad, entre otros. Y aquí el papel preponderante de la ciencia. Sí, yo le quería preguntar que en realidad este quiebre del cristianismo que tienen las personas es porque empiezan ellos a pensar distinto del cristianismo. Y es por eso que vienen los efectos colaterales de esto, a través del posmodernismo. Explíqueme por qué no. La verdad es que la crisis de los valores occidentales, más que provenir del posmodernismo, viene de una crisis interna de la Iglesia, como usted mismo lo ha establecido en su enunciación. Continuando con mi argumentación, podemos establecer entonces que hemos cambiado acorde a la ciencia. Ahora el adulterio sigue siendo malo, pero con el avance de la ciencia se ha demostrado una fundamentación completamente distinta, es decir, en base a enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual. Siguiendo con otro ejemplo, y voy a citar la salud en este caso. La salud antes era entendida como un ámbito saludable solamente desde el ámbito físico. En la actualidad, y nuevamente con el avance de la ciencia, se da énfasis a la salud como un todo, es decir, en el ámbito psicológico y físico. Es más bien un carácter genérico. Hemos cambiado la fundamentación en base a la ciencia. Como tercer y último argumento, llamaremos el argumento de la interculturalidad y de la globalización.
Es decir, que este fenómeno ha unificado y ha juntado varias culturas a través del mundo. Es por ello, señores, que debemos valorar la crisis como el impulsor de nuestro cambio, finalmente aprender del resto del mundo y de los pueblos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Continuando con la dinámica del debate, corresponde entonces ahora realizar la ronda de examinación, que es la reunión análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos. Pueden comenzar. Por favor, mantener silencio.
Finalizada entonces la ronda de examinación, procederemos a escuchar la contraargumentación. Le corresponde su turno al equipo que defiende la postura en contra. El alumno 3N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Bueno, estimados señores del jurado, público presente, equipo de la contraparte y compañeros de bancada. Para comenzar, quisiera citar la siguiente frase del gran Friedrich Nietzsche. La cultura occidental es nefasta. Es una cultura racional y dogmática y por ende tiende a la decadencia. Ya en la época del siglo XIX, autores nos hablaban de las debilidades que tenía la posmodernidad, que tenía la cultura occidental. Por lo cual, queremos partir también refutando algunos argumentos que se han señalado a la contraparte. Primero destacar que en su primera argumentación citaron muchas definiciones pero sin fuente y no se hicieron cargo de definir claramente los conceptos del tópico. Eso queremos destacarlo muy fuertemente, señores del jurado público presente. Destacaron principalmente y definieron y se centraron prácticamente en un concepto que no está dentro del tópico, que es cultura, pero que tampoco citaron una fuente de cultura. Incluso señalaron que la posmodernidad es una corriente filosófica. Estimado público presente, señores del jurado, compañeros de bancada, hay que destacar algo muy claro. De partida, la posmodernidad tampoco es un concepto universal, no está aceptado por todos los autores. Hay autores que declaran, como Ulrich Beck, que no nos encontramos en la posmodernidad actualmente. Si lo que actualmente tenemos es la segunda etapa de la modernidad. Acojo su pregunta. Usted habla de valores, pero resulta que también nos critica sobre la cultura. Pero demuéstreme entonces cómo pueden existir los valores si no hay cultura. ¿Cómo pueden existir los valores si no hay cultura? Bueno, efectivamente, dentro de una cultura existen valores y forma parte. Pero yo, eso que usted acaba de decir, no lo dije. Por lo tanto, esa pregunta está mal formulada. Sí, dígame, cojo su pregunta. Acaba de mencionar y darme la razón de que la cultura tiene que ver con los valores. Entonces, ¿por qué no cabe la definición de cultura dentro de esta discusión? Porque no está en el tópico, estimado compañero. Y eso es importante destacar. Porque, insisto, si bien el concepto, el valor está dentro de una cultura, el tópico es muy claro. Aquí lo que estamos discutiendo es si la pérdida de valores occidentales es producto de la posmodernidad. Y nuestra postura, señores del jurado público presente, ha sido en contra. ¿Y por qué? Porque declaramos de que no es un factor, no es producto de la posmodernidad, porque además la posmodernidad en sí no está aceptada por todos los autores. Como ya mencioné a uno, que es Adek, que no lo reconoce, que no existe, no estamos en la posmodernidad. Por lo tanto, es importante señalar y destacar que nuestro equipo y nuestra bancada ha sido responsable, ha definido los conceptos del tópico, ha mantenido una postura coherente, clara, continua con respecto al debate y a la discusión. Es decir, hemos actuado de una forma seria, responsable, para centrarnos en lo que realmente significa este debate. Por ende, y para continuar, es importante también señalar que en su segunda argumentación señalaron un tipo de familia como universal. Y eso incluso ni siquiera se centraron qué tipo de familia era. Yo puedo inferir que es un tipo de familia extensa compuesta, pero no lo puedo señalar porque no la definieron, solamente describieron un tipo de familia. Por lo tanto, y por todo lo anterior, nuestra postura es la correcta. Por su atención, muchas gracias. Gracias. A continuación procederemos entonces a escuchar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Pablo Díaz. Y tal como dijo la moderadora, tenemos que entrar a la etapa de refutación, de la contraargumentación que ha dicho la bancada. Hemos sido claros en la línea argumentativa de nuestra bancada, dejando claro cuáles son los 3 argumentos principales en donde esta crisis de valores es relacionada con el posmodernismo. Pero me voy a dedicar a refutar, ya que estamos en esa etapa. Punto número 1. El argumento inicial que ellos entregan es el cristianismo, que también definieron en la etapa inicial, pero no entraremos en el juego de ustedes, que no lo dijimos en el tópico ni nada parecido.
Pero esto realmente se cae, ¿por qué? Porque la posmodernidad, cuando el hombre empieza a criticarse, cuando las personas nacionales del jurado empiezan a tener ese raciocinio, en donde el fanatismo religioso ya no sacrifica las ideas de las personas, es donde se quiebra es donde este valor occidental se ve quebrado. Por otra parte, como datos fácticos, si ustedes lo necesitan, obviamente, si vemos datos del registro civil, desde el año 2006 hasta el año 2016, ha aumentado en un 500% el concepto de familia, en donde se ha visto, obviamente, estas familias desintegradas. Entonces, si esto no tiene relación alguna con lo que nosotros estamos diciendo en la área argumentativa, no entiendo dónde quiere ir la contraparte. Su punto. Existen hoy valores occidentales como los derechos humanos. Sí. ¿Dónde se encuentra la crisis valórica a causa de la posmodernidad? Sí, es que en relación a eso, los derechos humanos se crean en posmodernidad. Entonces usted me está dando la razón, porque ustedes mismos definieron que estos se realizan en el segundo periodo donde nacen estos derechos humanos. Entonces, claro, eso es producto, ¿por qué? Porque como el primer argumento que nosotros hemos dicho en relación a las personas, nacen estos derechos por el descontento de ellas. El segundo argumento que hablan ellos es sobre el paradigma científico, que obviamente este avance nace por el cuestionamiento. Personas, por ejemplo, que han dicho, ok, yo pierdo la fe y empiezo a buscar otras soluciones para mis problemas, me vuelvo individualista porque quiero satisfacer mis necesidades, tanto de salud, por ejemplo, y busco la ciencia. Eso tiene que ver netamente con el posmodernismo. Su punto. Ninguna crisis es unifactorial. Entonces, ¿cómo puede la crisis ser consecuencia netamente de la posmodernidad? Es que estamos hablando de crisis de valores occidentales, no estamos hablando del concepto crisis global, estamos hablando de los valores occidentales. No nos metamos en materia en donde en este debate no tienen ninguna relevancia. Por otra parte, el argumento que nos dan es globalización y que tenemos que aprender de los pueblos. Si estamos hablando de los valores occidentales, ¿vamos a meter a todos los pueblos a debatir de esto? O sea, está dirigido a Occidente dentro de los 3 pilares fundamentales que esta bancada ha demostrado que son los valores de Occidente, no de ningún otro. Por otra parte, el tercer orador de la bancada contraria, en la etapa de refutación, solamente resumió su discurso en el punto en criticarnos que hemos definido la cultura en relación a los valores. Y ellos, por otra parte, definen cristianismo, pero, como dije anteriormente, no queremos caer en el juego de que ustedes nos están diciendo qué cosa tenemos que definir en nuestros conceptos. Bueno, quedaremos que no podemos refutar mucho. Y en realidad el segundo argumento que ellos nos exponen dentro de este debate es que el concepto que nosotros damos de familia es global, pero lamentablemente le faltó escuchar la parte de que esto tiene que ver con familia occidental, en donde el núcleo familiar, que es el padre, la madre y el hijo, se ve transgredido. La persona piensa que no satisface sus necesidades de seguir esta doctrina, ya no quiero estar bajo un ente católico y puedo formar mi familia tal como a mí me plazca. ¿Por qué? Porque me vuelvo individualista. Es por eso, señores, que sí, la crisis de los valores occidentales sí es producto del posmodernismo. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Lewis Mumford, sociólogo, historiador y filósofo estadounidense, en 1963 señala: el reloj no es solo un medio para llevar la cuenta de las horas, sino más bien un medio para sincronizar las acciones de los hombres. Estas acciones, incorporadas en el comportamiento humano, constituyen una historia que es posible gracias a los valores. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Sandoval y represento a la Corporación Santo Tomás de Puerto Montt, equipo 1. Señores del jurado, durante lo que ustedes pudieron apreciar en este debate antropológico y controversial, mi bancada ha asumido un rol activo y consecuente con lo que es la parte introductoria, entregando algunos conceptos como valores occidentales, crisis y posmodernidad, en la cual se recalca la fuerza de la palabra crisis como un cambio que también implica consecuencias positivas para la persona en su obrar. Luego, en lo que es la parte argumentativa, se abarcan 3 premisas que son de relevancia teológica y que además son complementarias entre sí. La primera de ellas es el histórico, como un surgimiento y una modificación de los valores occidentales antecesores a lo que es el periodo de la posmodernidad. Acojo su pregunta. Usted habla que la crisis ahora
necesita llevar un cambio como consecuencia positiva, pero su orador primario dijo todo lo contrario, que no era ni positiva ni negativa necesariamente. Hágase cargo, por favor. Sí, efectivamente mi compañero sí lo mencionó. Usted está equivocado con el tema de la pregunta que acaba de formular. Aparte que la crisis también puede conllevar consecuencias positivas, y en eso quiero ser enfática y firme ante ello. Luego, continuando con el segundo argumento, es el de paradigma científico, en el cual la mutación de este tipo de valores es producto del desarrollo de la ciencia. En el tercero, que es la interculturalidad, hay una participación tanto de la globalización como de los pueblos originarios, para ser agentes de cambio dentro de este tipo de valores. Acojo su pregunta. Sí, es que el argumento 2 que usted acaba de mencionar, obviamente parte de la premisa de que estas personas, para realizar la ciencia, tienen que tener un cuestionamiento, y este cuestionamiento nace en la posmodernidad. Eso es falso. Nace de periodos antecesores, ya cercanos de entre la edad moderna en adelante. Entonces, se cae en su argumentación y además se cae en la pregunta. Continuando con lo que es nuestra argumentación respecto a lo que me señaló mi compañero Mario, es que los valores occidentales son producto de tiempos anteriores a la posmodernidad, atribuidos al diario vivir, con una historia evolutiva ya clave, en la cual hay que hacer énfasis y que en el presente va a seguir en desarrollo. Continuando con ello, cabe destacar que el equipo de la contraparte, aparte de las preguntas que fueron poco acotadas, nos hicieron responsables a lo que es la envergadura de este debate, careciendo de solidez argumentativa y también de formalidad ante esta instancia. Por ello, nosotros como bancada somos consecuentes y coherentes, ya que la crisis, los valores occidentales, no es producto de la posmodernidad, sino más bien del ser humano y de la historia, quienes tienen la tarea de apreciar la riqueza de cada cultura y de transformar el mundo en un lugar mejor. Gracias. Gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes, estimados señores del jurado. Me gustaría hacerme cargo, antes de concluir este debate, de todo lo que ha dicho la contraparte, porque resulta que está tergiversando esta tesis, que la quieren llevar a un ambiente antropológico, cuando realmente es una tesis filosófica. O sea, disculpen, pero las crisis de los valores estamos hablando de el lado de Occidente, y nos han dado, sí, datos, sí, lo reconozco, pero solamente de antropológicos. Mi pregunta es, ¿por qué ya tenemos aquí una tesis, que es la crisis de los valores en la posmodernidad, lo llevan a un ámbito aún más macro, que es justamente crisis? Han definido crisis, pero no han dado una definición clara de crisis en valores occidentales. Hablan de crisis como un proceso de cambio, al igual que nosotros. De hecho, nos han dado la razón en la mayoría de nuestros argumentos, y nos han querido creer de que nosotros solamente hemos sido ambiguos, pero resulta que ellos aceptan nuestro punto, aceptan que hay una crisis, y aceptan que esa crisis puede, en una de esas, referirse a otras instancias, pero en ningún caso nos han demostrado de forma tácita de que no corresponde a la posmodernidad. De hecho, su último orador acaba de decir que viene después de la modernidad, y resulta que viene después de la modernidad, la posmodernidad. O sea, me está dando la razón. Eso no lo entiendo. Su punto, por favor. Ustedes mencionaron el patriarcado y la participación política, que no son valores occidentales. Explique por qué dice eso su bancada. Disculpe, que no son valores occidentales. Entonces yo me pregunto, si el patriarcado no es lo que da no es la influencia que nos da la religión, en este caso católica, que ustedes aceptan como una gran influencia dentro de su temática, no sé entonces de qué estamos debatiendo acá. O sea, si usted no entiende que la familia, según la religión judeo-cristiana, es papá, mamá, familia, y hasta que la muerte los separe, creo que estamos debatiendo de otro punto muy distante. Continuando con lo que ha dicho la contraparte, habla justamente de valores, que son creencias, y que eso justamente lleva a una idea de cultura. Entonces, tenemos que retomar el concepto de cultura que ustedes han querido dejar fuera de este debate. Cuando hablamos de valores, hablamos, tal como lo definió mi primer orador, de cultura. ¿Por qué? Porque los valores tienen que ver con el individuo, ya sea de características físicas o psicológicas, y además se les da a un individuo como tanto un grupo social. De hecho, la tesis nos
nos lleva a debatir sobre un grupo social, no sobre individuos ni sobre un agente aún más macro que en este caso englobaría a todo el mundo. Entonces, también ustedes están escapando sobre esta tesis y nos están haciendo creer nuevamente que estamos en un error, concediéndonos nuestros puntos, pero tampoco se están haciendo cargo de realmente de lo que es la tesis. Su punto, por favor. La democracia es un valor occidental y la forma de gobierno que ha mejorado como sistema desde su creación. ¿Dónde se encuentra el postmodernismo en ella si la crisis es producto de ella? Muchas gracias por su pregunta. Le respondo de inmediato. De hecho, la democracia viene desde mucho antes de la modernidad, de la posmodernidad, tal como ustedes lo han dicho a través de la parte antropológica. Pero en realidad lo que nosotros y lo que lleva la tesis es una crisis en lo que las personas necesitan, en las necesidades, señores. Necesidades. ¿Por qué hay un cambio de modernidad y posmodernidad? Que ellos dicen que tiene que ser aceptado unánimemente por todos los escritores habidos y por haber para que esto sea real, cuando realmente basta con que una persona lo piense para que esto sea real. ¿Por qué? Porque las personas ven cambiadas sus necesidades y buscan una manera, en este caso un paradigma nuevo, que las resuelva de mejor forma. No estamos diciendo que la democracia ha cambiado, pero sí estamos diciendo que la persona tiene una percepción totalmente diferente de lo que es la democracia hoy en día. Justamente como dijo mis anteriores oradores, eso ha llevado a que incluso hoy en día tomemos la justicia por nuestras manos en falencia de lo que ya está dicho. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Mucha suerte en sus resultados. Voy a concederle la palabra al presidente del jurado, quien, en representación de los jueces que nos acompañan, dará opiniones generales sobre lo aquí escuchado. Hola, muchas gracias. Primero que todo, felicitaciones a ambas partes, ¿ya?, por el interesante debate. Un saludo, ¿no es cierto?, a estas partes. Un saludo, ¿no es cierto?, a aquellos que nos están observando, tanto en vivo como por las distintas pantallas, ¿no es cierto?, de televisión. Para mí ha sido un gusto presidir, ¿no es cierto?, este debate, en sentido que me parece súper interesante en varios términos, digamos. Primero, de ver, obviamente, siempre a personas que han viajado para acá, ¿no es cierto?, que por lo tanto muestra harta motivación. Segundo, ¿no es cierto?, ver jóvenes debatiendo con argumentos, más allá del tema de las posturas, digamos, porque como las posturas son sorteadas independientemente de lo que uno vaya a pensar, ¿ya?, lo interesante es ver aquí, ver personas que son capaces con argumentos de debatir y de rebatir, ¿no es cierto?, lo que otra persona puede opinar. Y esto es extremadamente significativo, sobre todo a la hora de dar, ¿no es cierto?, y generar instancias educativas que generan una estructura mental para justamente organizar el pensamiento. Es interesante esta temática en particular, porque partida, ¿no es cierto?, estamos hablando de la existencia de valores, o sea, lo estamos dando por hecho en la sociedad occidental, cuáles serían, ¿ya? Y por un tema de formación profesional, yo soy psicólogo clínico, es decir, yo trabajo con personas, y las personas que dan mi consulta son personas que efectivamente viven crisis, no tal vez las crisis desde un punto de vista social, como lo podemos ver de la temática acá, pero efectivamente podemos ver cómo las personas pueden pasar por estas crisis y ver como una oportunidad tanto de cambio, como también una oportunidad, ¿no es cierto?, para reflejar su identidad. Y nosotros podemos ver entonces como cultura occidental que, más allá de que estemos en la época de los posverdades, de todo, digamos, posmodernidad, podemos ver efectivamente cómo la identidad occidental en estos momentos se pone en juego, ¿no es cierto? Pero bueno, eso principalmente, ¿no es cierto?, tomémoslo todos nosotros, habitantes del siglo XXI, ¿ya?, como una oportunidad, ¿no es cierto?, para reflexionar respecto de nuestras propias vidas y nuestros propios valores. Quiero nuevamente agradecerles, chiquillos y chiquillas, ¿no es cierto?, ya por esta oportunidad, por este debate bien llevado a cabo y sobre todo, ¿no es cierto?, llevado a cabo con respeto, con disciplina, ¿no es cierto? Ya eso. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a salir un poco del protocolo, yo no tenía que hablar, pero voy a tomar un minuto. Estamos hablando de valores y estamos hablando de oportunidades. Son dos conceptos bastante importantes. La Católica Valparaíso, en la actualidad, trabaja conmigo una de las personas más, de los alumnos más buenos que he visto en debatiendo en los últimos tiempos, que es Christopher Ramírez. Él integró el equipo de Viña del Mar hace unos años y hoy día está contratado en la universidad de nosotros y él es excelente. ¿Por qué tomo el rol de este alumno? Porque estudió acá, es un excelente profesional, está muy bien considerado y en ese sentido las oportunidades están en los lugares donde menos a veces uno lo piensa.
Generalmente quienes tenemos que contratar de repente personas, no solamente miramos el currículum que tienen, sino su conducta, su forma de ser y el respeto que de repente deben tener con sus pares. Hoy día lamentablemente he visto algunos presentes que han estado todo el rato metidos en sus teléfonos y otros que son parte del equipo de debate de otras regiones, supongo, conversando, y eso no es parte del respeto ni lo que uno esperaría en jóvenes como ustedes que están en formación. Sin duda, estar aquí adelante es complicado, estar ahí atrás tal vez es un poco más fácil. Ahora, los invito como, esto no es un reto, es una reflexión. De repente, cuando uno empieza a observar la gente y el mundo es muy pequeño y nuevamente se vuelve a encontrar con esas personas, uno tiene ya ciertos antecedentes de quién va a ser bueno o profesional que de repente no va a ser tan intenso como uno lo espera en el mundo de hoy. Así que les invito a, cuando estén ahí atrás, darse cuenta que el que está aquí adelante está haciendo un rol y es bastante difícil. Solo eso. Muchas gracias.